Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Vamos con otra pregunta. Esta pregunta igual es anónima. Dice Dani, por favor, anónima esta pregunta. ¿Cómo superar todas las secuelas que deja una infidelidad y cómo recobrar la confianza? Anónima, por favor. Buenísimo. Estoy entendiendo que es en el ámbito del matrimonio, sí, ¿verdad? Sí. Eso es lo que yo estoy entendiendo, o de una relación que implica fidelidad, vamos a llamarle así, porque no sé si eran novios o qué, pero entiendo que hay una relación ahí que implica fidelidad. Yo creo que lo mejor para poder perdonar correctamente es tener una dimensión correcta del perdón bíblico. O sea, uno piensa en el perdón y uno piensa en que perdonar es olvidar. Eso no es cierto. El único ser, voy a decir, en este sistema de cosas y en esta creación, que es capaz de olvidar las ofensas que le hacen, porque Él lo ha dicho así, es Dios. Yo soy capaz de perdonarte y de olvidar todo aquello que bajo la sangre de Cristo ha sido cometido por ti. Así funciona. Pero nosotros no. Nosotros seguimos siendo humanos, seguimos teniendo luchas con nuestra memoria. Algunas cosas nunca se nos van a olvidar, esa es la verdad. Pero entonces, ¿qué es el perdón bíblico? El perdón bíblico lo puedes encontrar, por cierto, un capítulo antes del capítulo del divorcio que acabamos de estar estudiando, en Mateo capítulo 18. Hay una historia que el Señor va a contar ahí, a partir del versículo 23, que yo voy a tener que resumir mucho para poder salir con tiempo, pero esta es la famosa parábola de los dos deudores. Dice que había un señor que se puso a hacer cuentas y llamó delante de él a todos los que le debían. Y había un personaje que le debía 10,000 talentos. Entiéndase, por 10,000 talentos, un talento es la suma de 1,000 monedas que eran denarios, y que en este caso cada una de ellas representaba un día de trabajo. Entonces 10,000 por 1,000, o sea, tienes ahí 100,000, el resultado de 100,000 días de trabajo de un jornalero. Era una cantidad exorbitante. Y si a eso le sumamos, si hacemos el cálculo con la inflación y con nuestros actuales estándares, estás hablando de una deuda literalmente millonaria. No se podía pagar, o sea, es impagable. Y entonces, como no pudo pagar, dice el versículo 18-25, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso no es cierto, como te dije, era impagable. Pero aún así él pidió misericordia. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, una deuda millonaria fue perdonada completamente perdonada, sin ninguna consecuencia. Pero entonces, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, alguien igual a él, que le debía 100 denarios. Ahora, pongamos esto en una balanza. Tiene 100,000 versus 100. O sea, era 1,000 veces más grande la deuda que él tenía con su señor que la que este consiervo, este compañero de trabajo, llamémosle así, o este hijo de Dios, porque vas a ver que el Señor es Dios al final, le debía a su hermano. Y él dice, mira lo que hace, ¿verdad? Y entonces su consiervo, estoy en el versículo 28, le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba, o sea, lo estaba ahorcando, diciendo: págame lo que me debes. Tremendo, ¿verdad? Es una actitud tremenda. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él le había dicho a su señor. En este caso sí era posible. Una deuda de 100 denarios es posible pagar. Una deuda de 100,000, no. Pero este personaje aquí tomó una decisión terrible, ¿verdad? Dice el versículo 30, más no quiso, sino que se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fíjate tú. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y entonces ahí viene el final, que el final es una declaración categórica de Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. ¿Qué está diciendo esto? Que la mejor forma de perdonar es entender el perdón. ¿Qué es perdonar? Bíblicamente es dejar de cobrar una deuda. No es que la deuda no exista. No es que esta persona de repente la pagó. No es que alguien más la va a pagar. No, es que tú, en vista del gran perdón que Dios te ha dado, o sea, fíjate cómo Dios te ha perdonado todos y cada uno de tus pecados, presentes, pasados y futuros, y lo ha puesto sobre los hombros de Jesús y lo pagó con su sangre. Esta deuda que jamás podríamos pagar ha sido completamente perdonada, sin que nos merezcamos nada, sin que hayamos hecho nada para merecerlo y mucho menos para ganarlo. Ese es Dios, o sea, Dios es este Señor que te perdona de una manera increíble y puedes salir libre de su presencia si es que te has postrado delante de Él y le has pedido perdón. Entonces, teniendo en cuenta ese gran perdón, nosotros debemos, en el poder del Espíritu Santo, o sea, siendo habitados por Él, entendiendo que tenemos una relación con Cristo que nos ha perdonado, decidir dejar de cobrar esa deuda. Yo entiendo que ha habido un daño, yo entiendo que ha sido terrible, que probablemente la traición es muy dolorosa, es uno de los peores dolores que un ser humano puede de alguna manera experimentar, pero créeme, no es tan doloroso como todos los pecados del mundo cayendo sobre ti cuando eras completamente inocente. O sea, así funciona. La dimensión del perdón de Jesús debe impulsarnos para que nosotros también ejerzamos de esa misma manera el amor con la persona que nos ha lastimado. Es lo que nos pide Mateo capítulo 5, es lo que nos pide que perdonemos sin condiciones, que dejemos de cobrar esa deuda, que cuando venga a mi mente, pero es que me la hizo, es que él me lastimó, nosotros pidamos al Señor, Señor, por favor, ayúdame a dejar de cobrar, ya no me debe nada, yo he decidido que esta persona delante de mí está completamente libre de la deuda que tenía conmigo, porque yo la estoy poniendo, ahora sí, esos pecados que se cometieron en tu contra también están sobre la cruz de Cristo. Entonces, de esa misma manera, yo puedo colocar esas ofensas que me hicieron y ese dolor en Jesús y pedirle a Él que sane mi corazón. O sea, Él es el principal interesado en que tú perdones genuinamente y Él es capaz de sanar tu corazón y de sanar tu vida y de hacer que eso quede completamente enterrado atrás, en el pasado donde no debemos volver. Pídeselo a Él, pero Él demanda de ti que tú tomes la decisión firme de dejar de cobrar. Ya no te debe nada, esa persona ya no te debe nada y debes estar convencida de querer caminar hacia ahí. Y una buena forma, voy a decir así, de hacerlo es comenzar a orar por Él. ¿Cómo así? Que ores porque le vaya bien, que ores porque Dios le bendiga, que ores porque se encuentre genuinamente con el Señor. Y tú vas a ver que al principio va a ser doloroso, uno no quiere hacerlo, pero poco a poco, aquel por quien oras se vuelve parte de tu corazón y puedes perdonar. Entonces yo te animo a esto, hermana, que nos preguntas acá. Yo te animo a que en el poder del Espíritu Santo decidas a partir de hoy dejar de cobrar esta deuda. Él ya no te debe nada. Número 2, pídele al Señor que sane tu corazón y que te dé la fuerza para mantenerte firme, que cuando venga a la memoria este dolor o cuando venga a la memoria la deuda, la dimensión de la traición, tú recuerdes que también para esa traición Cristo murió y lo que quiere es que seas completamente libre. Pon tus cargas sobre Él y Él te va a ayudar a llevarlas para que tú puedas ser una hija suya y puedas descansar en Él. Eso es lo que la Biblia nos dice. Creo que Marco tiene ahí algo más. Sí, yo creo que la conciencia del perdón de Jesús hacia nosotros nos da la fuerza y nos da la solvencia para poder perdonar. Yo recuerdo varios pasajes que hablan sobre el perdón en los evangelios especialmente, pero una de las historias, de mis historias favoritas, es la historia de aquella mujer del frasco de alabastro que Jesús le dice a los fariseos, ella está consciente de cuánto se le perdonó, por eso actúa así. Y yo creo que tiene mucho que ver con nuestros corazones. O sea, cuando nosotros entendemos lo perdonados que hemos sido, es más fácil poder perdonar, es más fácil poder llevar al Señor ese pensamiento de no quiero perdonar a esa persona y entregárselo a Él
lo que dice Pablo, en 1 Corintios 6 se vuelve real y se vuelve lo impensable que dice Pablo en 1 Corintios 6, que es porque más bien no sufrís el agravio y soportáis la ofensa, ¿verdad? Eso se vuelve real cuando uno es consciente de lo mucho que Jesús nos perdonó. Y ahí sí, que nos ponen en un punto a cada uno de nosotros, esta conciencia del perdón de Jesús nos pone en un punto en el que no tenemos salida, o sea, nadie ha perdonado más que Él. Y nos ayuda a entender que nosotros podemos perdonar porque Él nos perdonó. Muy bien. Gracias, pastores. Vamos a la pausa, ¿les parece? Claro que sí. Y regresamos con más. Eso sería todo, ¿verdad, pastor Marco? Eso. Lo que tenía que agregar. Sí. Muy bien. La invitación es que no se desconecte y que puedas enviar tu pregunta al 76006901 o nos puedes marcar al 2274-1370. Estamos en Pregúntale al Pastor versión consejería. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.